un saludo muy afectivo para quienes conformamos es- el día de hoy este foro o este encuentro para compartir algunas coincidencias en relación a la humanización del parto, como suelen llamarlo, que yo comparto más el término de el respeto por el parto y el nacimiento. Obviamente quienes nos sentimos convocadas o convocados a este foro da por entendido que tenemos una mirada a un horizonte común, pues que es el debate por la humanización del parto. Pero hay un elemento que se le suma en este momento particular, y es que lo estamos haciendo en el marco del Día Internacional por la eliminación de la violencia o de todo tipo de violencia contra las mujeres. Es decir, que todo evento que se haga en ese marco se supone que tiene un objetivo común, que es denunciar los tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres en el mundo entero. Y fundamentalmente, y esto creo que es de suma relevancia, es el reclamo de políticas en todos los países del mundo para la erradicación de cualquier tipo de violencia que va contra las mujeres. Quiere decir entonces que si estamos reunidos por un horizonte común y a su vez lo hacemos en el marco del 25 de noviembre, estamos dando por hecho de que existe una praxis médica obstétrica que violenta los derechos de las mujeres. Al centro, una con la tierra soy, una con la tierra soy, pasando la vida voy, amando regreso al centro, de mi color soy. Es importante desde mi perspectiva destacar que el debate acerca de la violencia obstétrica es un debate ineludiblemente vinculado con los derechos humanos de las mujeres. El énfasis en esta acotación es vital, en tanto que las primeras voces en contra de la categorización de la violencia obstétrica vino, por supuesto, de los especialistas, de las obstetras y de los obstetras, cuyo único argumento se sustentaba en que quienes participábamos en la categorización e incorporación en el ámbito legislativo no éramos especialistas en obstetricia. Un argumento obviamente sumamente reduccionista y un argumento que se caía por su propio peso, dado que la discusión nuestra era que la práctica obstétrica lesiona a las mujeres o violenta los derechos de las mujeres en tanto su autonomía y su autodeterminación, y en tanto su respeto como dueña de su propio proceso, como protagonista de su propio proceso. Pero por supuesto, la hegemonía de la institución médica sabemos que es un hueso duro de roer, por ponerlo de alguna manera. Es una institución arraigada, y en el caso particular de la obstetricia es centenaria, dijéramos, en su legitimación en el espacio social de las mujeres. Es un poder tan arraigado que nos llegaron a convencer todavía hasta el siglo XXI, contra toda lógica elemental, como es la ley de gravedad, que las mujeres deben parir acostadas, por mencionar una de tantas atrocidades de la disciplina obstétrica. En tal sentido, la tarea más difícil para quienes estábamos en esta lucha, en esta conquista, fue enfrentar el poder médico de la obstetricia. Por supuesto, el primer paso que teníamos que dar era avanzar en el convencimiento y en la legitimación en el debate del espacio público. Es decir, teníamos que tratar de ponerlo en el espacio público de manera entendible e irrefutable dentro del imaginario social. Como hecho sociohistórico, pudiéramos decir que haberlo logrado es una conquista recién nacida, comparada con la centenaria legitimación que ha logrado el poder médico.
pero sin lugar a dudas es una tarea ética feminista de avanzada y constituye un hito histórico sin precedente en lo que se refiere a la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres. Ese creo que es una acotación importante dejarla clara porque tiene que ver precisamente con esa historia no oficial y no contada de todas las vicisitudes que implicaron dar esta pelea por la legitimación de la obstetricia como una práctica rutinaria que en muchos casos constituye una violación contra el derecho de las mujeres. En el ámbito específico de lo legislativo, sabemos que existe un marco legal internacional para proteger los derechos humanos de las mujeres, específicamente en materia de violencia. Venezuela ha suscrito esos convenios y al hacerlo, por supuesto, adquiere el compromiso de desarrollar un marco legal nacional. Dentro de ese marco legal nacional nace la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es aprobado en el 2007 y modificada en el 2014. Es decir, que la legitimación social de la discusión de la violencia obstétrica, sumado al reconocimiento internacional que Venezuela es el primer país del mundo en categorizar la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres, referida en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son dos hechos sinérgicos trascendentales, ya que dicha categorización pues ha sido modelo para otros países de América Latina. Otro hecho que yo creo que es también importante mencionar en relación al marco legislativo de nuestro país es que la violencia obstétrica está enmarcada en una ley de carácter orgánico. Esto conlleva a que sus disposiciones prevalecen sobre todas las otras leyes, así como desarrolla principios constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres y recoge todos los acuerdos de carácter internacional que Venezuela ha ratificado. Yo creo que haber logrado incorporar esta tipificación como un artículo de esta ley ha sido una fuerza importante, ha sido un hecho de una conquista de las mujeres trascendental y ha sido, por supuesto, una tarea de los movimientos feministas en relación a los derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Aparte de eso, la violencia obstétrica dentro de las 21 tipos de violencias definidos es la única tipo de violencia que se refiere a la irrefutable condición biológica reproductora de las mujeres. Es decir, que cualquiera de las otras violencias las pueden sufrir los hombres, pueden ser víctimas de los hombres. Lo que ocurre es que por la organización patriarcal que predomina en el mundo, quienes son el blanco de todas las violencias, estadísticamente son las mujeres. Por eso las mujeres se convierten en un grupo discriminado, no así minoritario. Pero la violencia obstétrica está referido estrictamente a la condición reproductora de la mujer. Y este elemento es de suma relevancia porque el patriarcado o la subordinación de las mujeres se ha basado precisamente en la condición reproductora que la naturaleza nos dio. Somos las mujeres quienes albergamos en nuestro hábitat interno, en nuestras entrañas, en nuestro vientre, a los hijos y a las hijas que van a formar parte o que son la continuación de la especie humana. Y el control de las mujeres está basado precisamente en un manejo patriarcal de la condición reproductora. Entonces eso es un punto que
está a desfavor para cuestionar y para enfrentar la posibilidad de que tenga éxito en algunos otros países. El otro detalle, por ponerle un nombre, que no creo que sea realmente la palabra detalle, o la otra esencia fundamental de la violencia obstétrica, es que dentro de todas las violencias es la única que cuestiona, que descubre y cuestiona una práctica profesional específica, la cual ha sido legitimada y legalizada por muchísimos años, siglos diría yo, ha sido legitimada y legalizada por la academia, por la institución hospitalaria, es decir, por el Estado. Y esos son poderes incuestionables que logran silenciar la contestación social de a grados tal que las propias mujeres que somos las lesionadas o las que somos violentadas con un ejercicio rutinario pautado en las áreas hospitalarias, terminamos aceptando como normal que eso ocurra. Es más, pasamos a sentirnos agradecidas o a pedir que esto se repita, porque si no se sienten inseguras cuando tienen otra manera de atenderla en los momentos de sus partos y de los nacimientos de sus hijas y de sus hijos. Y aquí hay dos elementos que me gustaría o nos gustaría destacar, dada esas dos condiciones de la violencia obstétrica. Repito que no las tiene ninguna otra violencia, ningún otro tipo de categoría de violencia contra las mujeres. Me estoy refiriendo, por ejemplo, hay violencia familiar, violencia psicológica, violencia sexual, violencia institucional. Todo ese tipo de violencias no están referidas a la condición estrictamente de ser mujer, biológicamente, ni enfrenta a ninguna profesión o a ninguna praxis profesional específica como el caso de la violencia obstétrica. Estoy un poco repetitiva porque creo que esto es un nudo gordiano difícil de desatar, porque nos preguntamos, ¿dónde se forman los profesionales responsables de dar atención obstétrica? En las universidades, pero no en las aulas de las universidades. Los posgrados de obstetricia se hacen en los hospitales. ¿Y cuáles los puntos que se consideran constitutivos de violencia en la categorización de ese término? Precisamente aquellos que se practican repetidamente, es decir, que son rutina en los hospitales, porque el hospital está concebido para resolver la enfermedad. El origen del hospital es la resolución, la atención de la enfermedad. Entonces, ¿cómo entender que partos y nacimientos sanos, no patológicos, no de alto riesgo, se hagan en un lugar para la enfermedad? ¿Cómo entender que los tetras se forman en un lugar para la enfermedad en base a un cuerpo sano y un nacimiento de un niño o una niña sana? Estamos enfrentando, la categoría enfrenta dos poderes muy grandes, que es el poder de la academia, el poder del hospital y la lógica reproductiva de las mujeres. Creo que estos puntos son importante desglosarlo, discutirlo, para saber cómo hacer para desatar precisamente esos elementos que se hacen tan cuesta arriba, o como dirían en este país, y creo que en otros países de América Latina también, son huesos muy duros de roer, realmente, porque se tocan puntos de poderes que han sido centenariamente incuestionables. Yo me he paseado por algunas alternativas en razón
de estas circunstancias que siento que cada vez que asisto a encuentros o foros o discusiones sobre el parto respetado, el parto y el nacimiento respetado, pareciera obviarse la importancia que tienen estos elementos. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio cuando callo la razón. Escucho la voz. ¿Cómo ocurrió en Venezuela? Que se pudo introducir en el ámbito legislativo si las condiciones de Venezuela en ese sentido son iguales a las de cualquier otro país de la región. Entonces traemos a colación, las circunstancias que no son conocidas en la totalidad de las personas, que son eso que una llama la historia no oficial, que vienen a dar respuesta precisamente o son la base de lo que se cuenta de la historia oficial. ¿Por qué en Venezuela se pudo hacer y en otros países ha sido más difícil? Y eso tiene que ver con la forma, las oportunidades, las variables insospechadas que se presentan y coinciden y hacen sinergia para que eso ocurra. Desde 1997 yo llevaba una investigación junto con mi hija, cuando ella era pasante de obstetricia en medicina. Llevábamos una investigación cualitativa, íbamos recogiendo los testimonios de las parturientas sobre la atención que recibían en los centros hospitalarios de Aragua. Aquí hay que acotar que la atención de los centros hospitalarios en todas las partes del país, y creo que de América Latina, tiene muy pocas variaciones. Son imperceptibles, se pudiera decir, porque son precisamente rutinas y normas y pautas que se repiten en todos los espacios obstétricos. En las universidades del país era la primera vez que se creaba esta línea de investigación. Por supuesto, aquí cabe acotar que con todos los poderes en contra, el poder médico, el poder universitario, el poder de investigación. Como dicen por allí, casi nadie apostaba ni un céntimo por nuestro trabajo. Entonces recogimos una cantidad de testimonios de mujeres en relación a ese tipo de atención hospitalaria. En 1998 se crea la sala de parto de Turmero, que creo que todos quienes estamos en este encuentro conocemos la referencia de la sala de parto de Turmero. Esa es la primera sala pública de atención de parto respetado, por lo menos en Venezuela. Esto fue una gran oportunidad para continuar la investigación, porque recogimos los testimonios de las mujeres atendidas en esa sala de parto, la cual, por supuesto, estaba la práctica que se llevaba allí era desde otro paradigma de respeto, de calidez, donde las mujeres se les respetaba como protagonistas de sus propios procesos. Esta investigación logró comparar el parto hospitalario con el parto de la sala con los partos y nacimiento de la sala de parto con otra óptica o con otra perspectiva. En el año 2000 la universidad me publica un libro titulado La experiencia del parto, proceso de la mujer o acto médico, que es el primer libro en América Latina que expone las palabras y los sentimientos y las necesidades de las parturientas. Por supuesto, plasmar estos testimonios tan dramáticos sobre las vivencias hospitalarias comparado con la vivencia y el respeto que tuvieron en la sala de parto de Turmero, ambas siendo instituciones públicas, fue un gran impacto. Y esta realidad, además, nadie nos las podía cuestionar, porque ambas instituciones eran del Estado, tanto la sala de parto como, por supuesto, la institución hospitalaria. Y esto era una investigación científica de una universidad autónoma, lo cual le daba mucha validez a la investigación.
Este libro marcó una singularidad porque la tradición de la investigación universitaria lo que recogen son las voces del poder, o sea, las voces de los médicos, de los obstetras. A las mujeres nunca son escuchadas y por eso se desconocen sus expectativas y sus deseos. ¿Cuál es la notoriedad o la singularidad o el hito que marcó esta investigación? Que los testimonios de las mujeres fueron la fuente de saber que develaron o que nos permitieron definir como actos constitutivos de violencia contra las mujeres las prácticas de rutina obstétrica, porque ellas las sentían violatorias de sus cuerpos, de su intimidad, de su tranquilidad emocional y psíquica. Y con esa investigación categorizamos el término violencia obstétrica. El término nace de esa experiencia investigativa, por supuesto sumado a todo un marco pues de movimientos de mujeres, de grupo a favor del parto humanizado. Esto obviamente estoy refiriéndome estrictamente a cómo llegué a la categorización del término, pero esto estaba amparado por muchos eventos históricos, sociales alrededor de esta investigación que se fueron sumando para darle la connotación y marcar el hito histórico que ha marcado. En el 2007, cuando elaboran el proyecto de ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, logramos introducir el término violencia obstétrica como un tipo de delito y expresar cuáles se consideraban actos constitutivos de violencia obstétrica. Esto que me estoy refiriendo ahorita es estrictamente a parte de una historia no oficial, en cierta forma, porque conocer cómo se llega a categorizar o a definir un tipo de violencia que en América Latina, y yo diría que en el mundo, no estaba categorizado, es importante plasmarlo, contarlo, dejar constancia, así como es importante también decir que esta categorización de la violencia obstétrica está hecha desde el feminismo y desde los derechos de las mujeres. Cuando la ley se hace y se publica, ya la categoría estaba tipificada dentro de la ley. Es luego de categorizada que viene, por supuesto, el enfrentamiento específicamente con los poderes médicos y especialistas de obstetricia, pero ya estaba categorizada. Es importante decir que cuando un evento social se considera categorizado, significa que las diversas fuerzas sociales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, lleguen a un consenso, lo cual sabemos que no es nada fácil. Para que ese consenso se dé, debe existir por lo menos una matriz de conocimiento creíble científicamente y experiencias colectivas empíricas que se conjuguen junto con la matriz investigativa, conjuguen una problemática que requiera de atención por parte del Estado y de concientización por parte del colectivo social. Esto es más o menos los elementos para categorizar una definición, y todos estos elementos se dieron para categorizar la violencia obstétrica. Aparte de eso, ocurrieron confabulaciones de la diosa, digo yo, y yo creo que la diosa es feminista, indudablemente, y cuando termine de relatar por qué lo creo, ustedes van a estar de acuerdo conmigo. En ese tiempo que yo publico el libro, que mejor dicho que la universidad me publica el libro, nombraron como ministro del entonces llamado Ministerio de Salud y Desarrollo Social al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, lo cual significó una fortuna para nosotras, por la investidura del cargo, y otro porque reconocíamos en él un hombre muy comprometido con las poblaciones desfavorecidas, y era además profesor del Núcleo Aragua de la Universidad de Carabobo, era compañero de trabajo y amigo con un gran respeto mutuo por el trabajo que ambos hacíamos.
Él hace el prólogo del libro y yo lo invito a que bautice el libro, y da la casualidad, y por eso digo yo que es una confabulación de la diosa, de que el único día que él podía era un 10 de marzo. Y el 10 de marzo se conmemora el Día del Médico y de la Médica, lo cual fue muy significativo porque el libro contenía una fundamentada crítica constructiva hacia una de las disciplinas que se especializa en atender uno de los procesos más importantes de la vida humana, que es parir y nacer. Dadas esas circunstancias, la prensa regional y nacional le dio una gran cobertura al acto, pero no por el libro, sino que reconozco que fue un azar el hecho de que el ministro estaba allí. Entonces, por la investidura de su cargo, pues tuvo mucha cobertura, y el libro también acompañada de la presencia de él. Entonces, cuando se fue a redactar el proyecto de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la comisión me convoca para la correlatoría de la categoría a la cual yo ya la tenía hecha, y así llegó a formar parte del articulado de la ley. Este relato es lo que yo denomino la historia no oficial, la historia no contada, sin la cual no existiría la que se cuenta, la oficial, la que domina en la conciencia colectiva. En este punto del relato yo quiero reconocer, por razones éticas y sororas, al empeño de Tomanova Álvarez, porque ella desde hace 2 años ha estado con un empeño de darle voz y protagonismo a estos hechos que muy pocas personas conocen, esos hechos ocultos y perdidos en los tiempos, y personalmente yo no le había dado la importancia que tenía. Es ella quien le da la relevancia, y yo se lo agradezco porque en realidad también existe lo difícil que es contar en primera persona este tipo de cosas, porque en realidad quien la categoriza soy yo. Entonces el hecho de que ella tomara este empeño me da como un permiso que otra persona me invita a hacerlo. Para cerrar, que a uno el tiempo pues en este tipo de cosas es como que se le escapa de las manos, pero yo quisiera hacer una acotación, y es que las personas que damos este tipo de debate o de conquista o de lucha sociales, tenemos que tener claro que es una lucha de poderes. La humanización del parto, o la dignificación, que es el nombre que a mí más me gusta, del parto y el nacimiento, es un problema de derechos humanos de las mujeres. Y toda discusión pública de derechos implica una fuerza de poderes. Quien no entienda, desde mi perspectiva y con todo respeto, que esta es un debate de fuerzas de poderes, poco puede avanzar, porque el poder se oculta en todos los espacios donde puede haber transformación social. Que susurra en el tiempo, despierta es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Pasando la vida voy, amando regreso al centro.